El primer controlador de carga que veremos, y que es uno de los más utilizados por su menor coste, es el controlador de carga PWM y por sus siglas en español, modulación por ancho de pulsos. Este tipo de controlador es uno de los más antiguos en el mercado y es por eso su uso masivo. Para este esquema utilizaré un controlador de la marca Steca del tipo PWM. Esta es una marca poco conocida pero muy utilizada en proyectos de telecomunicaciones. Continuando, este controlador se caracteriza por que la tensión aprovechada proveniente del módulo fotovoltaico es solo la que requiere la batería o el banco de baterías. Por lo tanto, toda la tensión que esté fuera del rango que necesita la batería será desperdiciada. Veamos un ejemplo. Tenemos un controlador de 10 A con una batería de 12 V conectado a un módulo fotovoltaico de la marca Resum de 150 watts con un BMP de 18.54 V y un IMP de 8.09 A. A simple vista puedo decir que este módulo es de 36 celdas, ya que entrega una tensión cercana a los 18 V. Ya sabemos que la batería necesita 14.4 V para cargarla. Esto significa que el controlador de carga PWM solo aprovechará este voltaje de los 18.54 V del módulo fotovoltaico, quedando 4.14 V sin aprovechar. Considerando que en este ejemplo no hay pérdidas por caída de tensión, temperaturas y otro, podemos determinar la potencia perdida con la siguiente expresión. Multiplicaremos la tensión de pérdida por la corriente. La tensión de pérdida la calculamos restando el VMP menos el voltaje de la batería cuando está cargándose y lo multiplicamos por la corriente del módulo. Nos quedaría 4.14 V por 8.09 A y el resultado nos da 33 watts de pérdida. Con esto hemos determinado que estamos perdiendo 33 watts, solo por el hecho que el controlador de carga PWM aprovecha del módulo fotovoltaico solo la tensión que necesita la batería. Por lo tanto, este tipo de controlador nos limita en conectar los módulos fotovoltaicos en serie, ya que no aprovechará la tensión total que pueda suministrar un string. Una solución es conectar los módulos fotovoltaicos en paralelo, pero 4 módulos fotovoltaicos conectados en paralelo provocará el aumento de la corriente, y esto nos va a obligar a utilizar conductores más gruesos en comparación a conectar los módulos fotovoltaicos en serie. Además, la protección de sobrecorriente y los peligros de arco eléctrico también crecerán. Otra solución sería sumar 3 baterías en serie para trabajar en un banco de baterías de 48 V. Pero esto no es llegar y hacerlo, antes tendremos que realizar ciertos cálculos de capacidad y profundidad de descarga que veremos en la elección de baterías. El segundo controlador de carga que veremos es el MPPT, y por sus siglas en español, seguidor del punto de máxima potencia. La gran diferencia con el controlador anterior es que éste aprovecha al máximo la energía proveniente de los módulos fotovoltaicos. Esto lo logra gracias a que internamente a través de la electrónica el controlador transforma la tensión no aprovechada en corriente. Debo destacar que este tipo de controlador se conoce como MPPT, pero si realizamos un análisis de los componentes electrónicos de este controlador, este es un PWM con la capacidad de aprovechar la máxima potencia convirtiendo la tensión no aprovechada en corriente, pero en el mercado se identifica como controlador MPPT. Es por eso que para este curso nos referiremos a él como MPPT. Una de las ventajas de este controlador es que posee un rango de entrada VOC amplio, permitiendo conectar varios módulos fotovoltaicos en serie. Y al utilizar un controlador MPPT debemos preocuparnos de que la potencia del módulo o del arreglo fotovoltaico no exceda la máxima potencia permitida por el controlador a cierta tensión de la batería. Para este ejemplo utilizaremos módulos de 150 watts
con un BMP de 18.54 volt, IMP igual a 8.09 amperes, VOC igual a 22.68 volt y la corriente de cortocircuito igual a 8.82 amperes. Para este controlador, la máxima potencia con un banco de batería de 12 volt es de 520 watts. Y nuestro string, compuesto por 3 módulos fotovoltaicos cada uno de 150 watts, tiene una potencia total de 450 watts. Podemos ver en la ficha técnica que este controlador de 40 amperes es capaz de soportar o de aprovechar hasta 520 watts desde los módulos fotovoltaicos si el banco de batería está en 12 volt. Cambia cuando el banco de batería está en 24 volt porque el controlador es capaz de soportar una mayor potencia. Si nos fijamos, es el doble de potencia que es capaz de soportar o de aprovechar el controlador cuando aumentamos el valor de tensión del banco de baterías. También tendremos que fijarnos que el VOC del string no supere el VOC máximo del controlador. Podemos ver que nuestro string tiene 3 módulos fotovoltaicos, el VOC de cada módulo es de 22.68 volt, lo multiplicamos por 3 porque ya sabemos que el voltaje aumenta cuando conectamos los módulos en serie, quedando un valor de VOC de 68.04 volt que no supera el límite que tiene este controlador. Todos estos números que estamos viendo acá no están corregidos, solo estamos hablando de valores nominales. Cuando veamos la lección de dimensionamiento y diseño fotovoltaico, aplicaremos los factores de corrección para hilar más fino en el diseño, pero ahora solo para entender cada uno de los patrones y de las características del regulador, hablaremos de los valores nominales. Por otra parte, el VMP del string debe estar dentro del rango MPPT del controlador. Este controlador posee un rango MPPT de 2 volts sobre el valor nominal de la batería hasta 72 volts. Entonces, el rango MPPT para este controlador conectado a una batería de 12 volts es de 14 volts hasta 72 volts. Y nuestro string tiene un BMP de 18.54 volts por 3. Ya sabemos que el voltaje aumenta en serie, quedando 55.62 volt como BMP total o del string, y está dentro de nuestro rango. Es muy importante que el BMP del string esté dentro del rango MPPT del controlador, porque si no está en ese rango, todo el voltaje que esté fuera lo perderemos. Por último, la corriente de cortocircuito del string no debe superar la corriente máxima del controlador. Nuestro controlador tiene una capacidad de 40 amperes y la corriente de cortocircuito del string es de 8.82 amperes. Está muy por debajo de la capacidad del controlador. Y esto gracias a que estamos conectando nuestros módulos fotovoltaicos en serie. Con esto bajamos la corriente, también bajamos la sección de los conductores, las protecciones de sobrecorriente serán más pequeñas y también tendremos menores peligros de arco eléctrico. Para finalizar, les hablaré de la curva IV y cómo el MPPT aprovecha al máximo la energía a partir de la electrónica interna del controlador. Todo módulo fotovoltaico posee un rendimiento que no es lineal. Esto significa que la corriente y la tensión estarán variando según las condiciones climáticas presentes en el lugar de la instalación. Este gráfico de un módulo fotovoltaico X muestra que a medida que baja la irradiancia, también baja la corriente, pero el voltaje se mantiene casi constante. Podemos ver acá 4 curvas IV del módulo fotovoltaico a partir de ciertas irradiancias. La curva IV es una forma de visualizar gráficamente cómo se comporta la tensión, el voltaje en este eje X y la corriente en el eje Y de acuerdo a
una cierta cantidad de irradiancia. Podemos ver que a una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado, correspondiente a un día soleado, obtenemos la mayor cantidad de corriente y la mayor cantidad de tensión o voltaje. Y a medida que baja la irradiancia, es decir, el cielo ya no es tan despejado, o hay nubosidad o hay lluvia, también lo hace la corriente, pero la tensión se mantiene casi constante. Entonces, internamente el equipo, ya sea un controlador de carga, un inversor on-grid o un controlador para bombeo fotovoltaico, al poseer electrónica MPPT, este adapta la resistencia interna de este equipo para que la tensión y corriente lleguen a la máxima potencia. Esto quiere decir que nuestro controlador, nuestro inversor on-grid, nuestro controlador de bombeo fotovoltaico, si tienen seguidor del punto de máxima potencia, lo que van a hacer es tratar de trabajar o de aprovechar la máxima tensión y la máxima corriente con el objetivo de llegar a la máxima potencia. Esto significa que en estos puntos se produce la mayor potencia. Si nosotros multiplicamos la tensión resultante con la corriente obtenida, siempre vamos a obtener la máxima potencia. En conclusión, la tecnología MPPT trabaja con la potencia completa del arreglo fotovoltaico. Y como consejo, a la hora de elegir un controlador, el MPPT es el más indicado. Solo utilizaría un controlador PWM para sistemas fotovoltaicos destinados a baja potencia, como por ejemplo un sistema de cámaras de seguridad, red inalámbrica o iluminación.